Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por su atención. Este mediodía nos encontramos aquí en nuestro centro de redacción con el especialista en data multimedia, Raúl Ramírez, con quien vamos a analizar un poco cómo se está dando el comportamiento de las audiencias ya en lo que son con las redes sociales y todos los medios digitales a este mediodía, cuando ya se lleva a cabo las elecciones primarias e internas en nuestro país. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Lilian. Siempre un placer estar ante la audiencia del Proceso Digital con información interesante, porque realmente, como decimos popularmente, las cartas están echadas y las audiencias digitales tienen ya definido también cuáles son las decisiones que se van a tomar. Recordemos que estas son decisiones que se tomaron en los últimos días, en las últimas horas, y que ellos están presos para ir a ejercer un sufragio como se espera. Así es, Raúl. ¿Y cómo ve la medición a esta hora? ¿Ha variado, digamos, en cuanto a los últimos días, la tendencia que veníamos viendo de los últimos días a esta hora? Sí existen variaciones importantes y podemos irlas apuntalando alrededor del ejercicio de los tres partidos políticos. Si gusta, podemos arrancar con el Partido Nacional. En el Partido Nacional no ha habido mucho cambio. En realidad ya existe una tendencia bastante marcada sobre uno de los precandidatos, en donde la conversación digital fluye alrededor de una repetición muy importante alrededor del nombre de este precandidato presidencial, y una fortaleza interesante en donde la han tratado de permear alrededor del territorio nacional, fortaleciendo las candidaturas de diputados y particularmente las candidaturas a alcaldes. En el Partido Liberal, que es donde más complejo vemos el asunto, por la participación de más precandidatos, es donde más cambios hemos visto. Sí hemos notado una embestida comunicacional bastante fuerte de uno de los cuatro precandidatos, y notamos que hay una convergencia incluso también alrededor de la noticia. Una estrategia interesante, porque es cómo logramos convergencia no solo a través de la comunicación digital propia, sino cómo la logro hacer que converja alrededor de la comunicación entre los medios de comunicación. Así es que sí hemos visto esa fuerte embestida. Sin embargo, y esta mañana revisábamos algunos datos, que a pesar de que existe un mayor tamaño digital alrededor de este precandidato del Partido Liberal, las audiencias contrastan en expresar sus opiniones, y podemos entender que más bien lo que está ocurriendo es un balance. Es una embestida comunicacional estratégica de campaña, pero un contraste de las audiencias expresando sus opiniones particulares sobre algunas posiciones. Recordemos también que el Partido Liberal prácticamente podemos decir que es una batalla entre dos candidatos, y eso se sabía desde hace mucho tiempo atrás. Incluso creo que ante este medio lo confirmé, que Honduras se estaría eligiendo en el Partido Liberal un varón, y justamente de eso se trata. Estos dos precandidatos que están en la alza, es por donde se estará decantando la posición de los electores, y a través de ellos dos es que vamos a entender cómo se va a cerrar este proceso del día de hoy, domingo. Algo muy interesante que sí hemos notado también, que han sido posiciones muy marcadas alrededor de la precandidatura per se, no así como lo que le mencionaba en el Partido Nacional, donde un precandidato está fortaleciendo a sus precandidatos al alcalde. Entonces, y lo otro que no podemos alejarnos de la realidad cercana es el reciente hecho de la denuncia alrededor del supuesto fraude que fue ya anunciado por los medios de comunicación. ¿Se ha visto esa variación fuerte ahora a partir de esa? Mire, esa noticia es una noticia de última hora. A veces podemos creer que todo está establecido y definido, pero como es un evento de último momento,
sí debería de tener una incidencia alrededor del resultado. Y personas que quizás tenían grandes dudas, porque en la medición que hemos nosotros desarrollado por los últimos más de 6 meses, hemos visto que a pesar de que las audiencias van definiendo sus posiciones, una noticia de última hora puede cambiar el racionamiento, porque vea que interesante, en el 100% de la distribución de la comunicación digital tenemos 3 sentimientos: sentimiento negativo, positivo y neutral. Y el sentimiento neutral de las audiencias que tienen una orientación electoral y participar en el proceso de este día, arriba del 50% de ellos tienen un sentimiento neutral en favor del proceso. ¿Qué quiere decir el sentimiento neutral? Que no tengo una decisión muy firme y que puedo ser también vulnerado por las situaciones que están ocurriendo alrededor de la comunicación en el proceso electoral. Entonces llama mucho la atención porque si es un evento de último momento que podría generar un trastorno bastante interesante en el resultado. Y en cuanto a Bien, con Libre yo creo que no hay mucho que decir. Sí. La fuerza comunicacional, la actividad proselitista como tal, la actividad política que se ha dado recientemente ha sido en favor de la precandidata Betsy Moncada. Y podemos incluso decir que 9 de cada 10 personas, en términos de la comunicación digital, orientados al Partido Libre, están hablando de Betsy Moncada. Entonces, yo creo que ahí las cartas están bastante definidas. Muy poco lo que podría lograrse con el partido con el movimiento de Don Russell, Morena. Quizás le permitirán algunas alcaldías en alguna zona del interior del país. En general, eso es lo que está ocurriendo. Falta todavía mucho. En realidad, esta noticia de la apertura tardía del proceso electoral genera una gran preocupación a las audiencias, a pesar de que ellos pudieran haber tenido ya una decisión marcada de hacia dónde dirigir su derecho. Pueden sentirse golpeados, emocionalmente frustrados, y tomar la decisión de ya no voy a ir, ya no voy a ir a hacer la fila, va a haber mucha fila porque por el retraso eso va a generar que más personas estén retrasadas en el proceso. Entonces creo que esta frustración de la apertura tardía de las urnas receptoras de votos lo que genera es una frustración en la ciudadanía. sí, y a nivel de, por ejemplo, las otras elecciones que se están dando, también sabemos que está la elección legislativa y la elección municipal, y hay demasiado rostro ya conocidos, diríamos, dentro de esa. ¿Cómo se ven las tendencias en cuanto a esos rostros ya muy conocidos a los nuevos? Pues miren, no van a haber muchas sorpresas. Hablemos de las ciudades principales del país, y creo que en el Partido Nacional, San Pedro Sula particularmente, hay una tendencia bastante marcada sobre una cara que ya conocemos. En el caso del Partido Liberal también pudieran haber sorpresas en el Distrito Central. Es donde la pelota está en el aire, me explico, porque recuerde que nuestra medición es digital y mucha de la actividad de campo, de tierra, que se le llama políticamente en estrategia política, es donde la elección se gana el día de la elección, me explico, y eso es una realidad que todos reconocemos, pero siento que el Distrito Central va a pesar mucho en la fuerza territorial de las precandidaturas y la capacidad que hayan tenido estos dos precandidatos en acercarse a esta base y que esta base se hayan sentido acogidas, porque recordemos algo muy valioso, que el Partido Nacional ha estado tan golpeado con mucha gran cantidad de sus equipos de trabajo están desempleados, ya no están dentro de las estructuras gubernamentales, y eso genera presiones económicas muy fuertes. Entonces,
siento que ese ha sido el gran reto de los candidatos a la alcaldía en el Distrito Central. Creo que por ahí pueden andar los resultados, están bastante marcados, sin embargo en tierra cualquier cosa puede pasar. Raúl, ¿por cuál de las redes sociales se siguen decantando los aspirantes a los distintos cargos de elección popular? La comunicación más grande, más potente sigue siendo Facebook. Sin embargo, es el TikTok donde se logra la viralidad. Nosotros podemos ser grandes consumidores de Facebook, pero la viralidad que ahora se logra a través del TikTok. Recordemos que con TikTok nosotros logramos permear particularmente WhatsApp, y es ahí donde logramos que el posicionamiento y la amplitud de la comunicación se logre mucho más agresivo. En Honduras ya 8 de 10 personas utilizan WhatsApp de manera diaria y cotidiana, incluso hasta para hacer llamadas telefónicas. Entonces es ahí donde TikTok ha ayudado fuertísimo en favorecer o en atajar, porque también recordemos que es el espacio en donde al no haber controles en el algoritmo, en donde no haber controles mucho en el contenido, la comunicación está tan abierta que se puede construir o destruir reputaciones de candidatos. ¿Y hoy día favorece grandemente este tipo de redes sociales a los candidatos? ¿O sigue, digamos, la par de otro tipo de propaganda? Mire, muchos de ellos usted ha visto en las ciudades principales que sí le han apostado a la comunicación que le llamamos outdoors, la vemos mucho afiche, y si usted se fija, ha habido un poco de la estrategia del afiche pequeño que le da repetición. No hace apostar solo en la comunicación de la macro publicidad. Creo que solo hay un candidato en los 3 partidos que lo hemos visto que ha invadido las ciudades principales con su propaganda outdoor, y han habido otros candidatos que se han decantado exclusivamente a llevar una conversación digital. Entonces, pero no podemos demeritar el hecho de que la publicación externa debe ser siempre un complemento estratégico para cualquier campaña. Recordemos que hay personas que están de alguna manera lejos de la comunicación y tienen que ver a sus propuestas en alguna otra, o de alguna otra forma. Entonces, pero sí podemos incluso ratificar que la conversación digital en ese proceso interno creció en política. Ya el político ha ido entendiendo que digital es una herramienta extraordinaria para hacer campaña y ganar elecciones. Si nos vamos mucho tiempo atrás, ya digital estaba incorporada en nuestra conversación, pero no era tan relevante. Entonces había mucho trabajo proselitista en campo. ¿Y Instagram ha crecido así como mucho también? Mira, lastimosamente Instagram fue absorbido por TikTok. Recordemos que todo lo visual y la fuerza de Instagram fue absorbido por TikTok. Entonces ya los crecimientos que vemos en Instagram no son tan agresivos o acelerados, y si los vemos en TikTok. Entonces vemos incluso candidatos nuevos que han establecido su estrategia de comunicación a través de TikTok, y vemos la cantidad de visualizaciones, la cantidad de likes que se reciben, y a veces no es tanto, esta herramienta no es tanto medible por los likes, o no es tanto medible por la cantidad de seguidores que tengo, sino por la cantidad de visualizaciones que logro. Porque aquí es donde converge el resto del ecosistema, que es proveniente del resto de las redes y de la fortaleza de WhatsApp. Sí, tenemos cerca de 60.000 nuevos lectores. Es realmente tan determinante para los jóvenes en las redes sociales. En ellos influye este tipo de digamos, de propaganda, que precisamente van con la parte digital. Pues a un muchacho joven que sale a la calle y ve la publicidad outdoor podría ser impactado. Pero recordemos que él pasa viendo un celular, usualmente un celular, la mayor parte del tiempo que está despierto. Entonces,
es vital, el punto focal de la comunicación y la convergencia de los jóvenes. Pero recordemos que el joven también se siente ajeno a la política, porque la política no ha venido a resolver los problemas de la sociedad, al menos en nuestro país. Entonces, entre más joven estoy, menos afín a la política y menos afín a la actividad proselitista. Y por el otro lado, al haber una carencia de propuesta, que ha sido un ejercicio muy marcado en este proceso, el joven también se desentiende porque él no escucha una propuesta con la cual le pudiera venir a resolver sus problemas inmediatos. En un país donde hay carencia de trabajo y de empleo, el joven anda pensando qué voy a hacer para poder pagarme mis estudios. Y por eso empezamos a ver que hay mucho que quiere ser influencer, que quiere ser desarrollador web, que quiere ser generador de contenido. Usted está hablando de la categoría de afinidad al joven, es todo lo que tiene que ver con la comunicación, la electrónica, la tecnología y digital. Y ahí es donde tal vez el proyecto político no ha entrado en la mente de esos jóvenes. Incluso la misma estadística nos lo dice, que a pesar de que ellos son debutantes, ni el 10% de ellos llega a votar cuando son debutantes. Es bastante limitado. Imagínense si ya lo cruzáramos contra padrón electoral, todavía es muchísimo más dramático. En una elección interna, sobre todo, va a ser muy difícil que logremos que ellos lleguen. O sea que pues el crecimiento de los políticos en redes sociales tienen una tarea que complicada con jóvenes. Totalmente. Y vean qué interesante, se cruza entonces el otro principio de los candidatos jóvenes, porque ahí es donde encontramos las afinidades, y es donde también no podemos dejar de decirlo, que los precandidatos jóvenes son los que van identificándose como los prospectos que pueden llegar a gobernar municipalidades o gobierno central. Y es un proceso. Yo creo que en Honduras estamos viendo ese mensaje de que estamos viendo más jóvenes entrar en política, que eso es muy positivo. Y quizás con el mensaje de un joven pudiéramos atraer a los demás jóvenes que están en la línea de mando para comenzar a tomar decisiones de ir a votar o no. En estas mediciones que ustedes han logrado establecer, ¿se ha visto que realmente está reclamando la población? Totalmente. Recientemente vimos otro estudio con uno de nuestros clientes y hablábamos del tema del desempleo, hablábamos de la inseguridad. Mire, son elementos y variables que ya los conocemos. No estamos acá debutando con un tema nuevo, o sea, en realidad aquí existen 5 problemas y si usted resuelve uno de ellos o 2, usted está resolviendo la vida de un país. Y eso es lo que ellos demandan en el Estado. Se expresa fuertemente la necesidad de trabajar, porque si trabajo logro resolver muchas cosas. Si trabajo, posiblemente podría comprarme una motocicleta y no depender del servicio público donde sé que me pueden asaltar en la tarde. Y pues los jóvenes están buscando oportunidades, por esa razón es que lo vemos que están migrando con mayor frecuencia. Como ya hoy estamos en el día de hoy, estamos en la cuenta regresiva del año 2020, obviamente a estas alturas las mediciones de abril son limitativas. Por obvias razones no se pueden dar a conocer así como entrada, pero sí hay una tendencia ya de mercado. Sí, totalmente, las tendencias están dadas. Aquí no hay mucho que se pueda decir. En un ejercicio libre y transparente ya tenemos ganadores, ya existen, ya están. Pero de nuevo, lo tengo que decir, en un proceso libre y transparente. Si no lo tenemos, pues habrán otros resultados que están alejados de las mediciones de los técnicos, pero
esperemos que todo ocurra de manera correcta, que se pueda fortalecer de verdad la democracia del país, que todas estas tendencias que manejamos, que las hemos conversado con nuestros clientes, se ratifiquen y que puedan realmente ser el reflejo del trabajo político y del trabajo que se espera para fortalecer también la democracia y los partidos políticos. En verdad, se ha reflejado en estas avanzas y el temor a que se repitan esos juicios del pasado, aún dejando estas últimas denuncias, sí ya se había reflejado el temor de la población por un proceso muy. Sí, efectivamente. Nosotros hemos venido midiendo la palabra fraude, la palabra todo lo relacionado con que se puedan adulterar los resultados, y sí existe alrededor de la audiencia digital marcado el hecho de su preocupación, porque a pesar de que es complejo, no tengo el tiempo, no tengo las ganas, y si saco las ganas para ir, no quiero que me roben mi voluntad, ¿me explico? Entonces eso se demuestra, y por eso yo creo que tenemos que insistir como buenos hondureños, tenemos que insistir en salir a votar a pesar de todas las vicisitudes. Y los que no han ido, bueno, yo todavía no he logrado ir, pero voy a revisarlo esta tarde, a ir con alegría, con entusiasmo. Así es nuestro momento. Y a veces nos vulneran el resto de los derechos, pero ese derecho no nos lo pueden quitar. ¿A qué hora podríamos estar viendo ya como un resultado definitivo? Ya hay resultado definido. O sea, ya incluso nosotros hicimos hace una hora un levantamiento y está muy marcado ya resultados específicos, pero creería yo que ya eso de las 6 de la tarde tenemos información con mucha riqueza para poder hablar de si las tendencias digitales, que recuerden esto no son encuestas, nosotros medimos el comportamiento de las audiencias y ese comportamiento se tuvo que haber reflejado en una acción, y la acción es el conteo de los votos. Ya finalizando, Raúl, entonces vemos que hay nueva tecnología dentro del proceso electoral. Tenemos pues el PREP, tenemos el biométrico, y estas nuevas tendencias pues también entran dentro de lo tecnológico y todo esto. ¿Cómo se ve la ambición en cuanto al uso o a la aceptación de la población de estas tendencias? La aceptación ha sido generalizada. Recuerde que entre más transparencia generamos en el proceso, el elector se siente más confiado y ya no existe aquella resistencia tan grande a la tecnología como quizás 5 o 10 años atrás. Y además lo hemos visto en el resto de los países de la región, así que tampoco no es una gran sorpresa. Es más, era una responsabilidad que tuviéramos un proceso electoral con tecnología implícita. Entonces no ha habido ese resentimiento de la tecnología per se. Lo que sí es que sí puede llegar a quedar la duda en cómo utilizo esa tecnología para bien o para mal de algún movimiento o algún precandidato. Eso sí queda también de manifiesto en la conversación digital de las audiencias. Se denota esa preocupación, y por eso le mencionaba, el Consejo Electoral tiene una inmensa responsabilidad por generar esos mensajes de confianza, que esa tecnología nos va a servir para transparentar el proceso. Y si eso lo logramos, le garantizo que en las elecciones de noviembre estaríamos generándole mensajes positivos, sobre todo a las audiencias jóvenes, que deberían de ser los que más participación deberían de buscar en este proceso de democracia. Si usted como conocedor de las tecnologías, Raúl, ¿qué tan fácil es el procesamiento tanto del PREP como de la biometría, con la recomendación de los temores que hay por la falta de capacitación en cuanto a las juntas electorales
Mire, es genuino, sin embargo no es un proceso muy complejo. En realidad es la huella, que la huella proviene ya de una captación de la huella. Nosotros la dejamos cuando fuimos a solicitar nuestro documento de identificación. Y ese proceso ya lo hicimos. Entonces, es la lectura de nuestra huella. Y esa información queda impregnada en una base de datos. Y la información de la base de datos finalmente es lo que debería de poder ayudarnos a realizar las predicciones correspondientes. Sí me quedaba siempre con los pensamientos de qué se va a hacer con la base de datos, quién va a conocer esta información, porque recuerde bien, es un proceso interno, la información es de los partidos. Ahora bien, ¿qué harán estos partidos con esa información? ¿Y qué estrategias podrían aplicar ellos con el uso de esta información? Porque es riqueza pura. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades, en qué zonas geográficas, a qué hora lo hizo? O sea, vea usted qué información puede usted entender ahí, si los sistemas de transporte político me sirvieron para atraer a la gente, sí o no. Que el 70% votó en la tarde, ¿qué habrá pasado? Entonces, ¿me entiende? Hay mucha información que luego va a requerir analítica de data para poder entender el futuro de la información. Originalmente, que están susceptibles son, por ejemplo, el biométrico a un daño físico, en el caso, porque la gente con la última denuncia se pregunta, bueno, ¿pero qué daños susceptibles son a un daño así como la famosa generalización? Totalmente, y es genuino. Recuerde que estamos hablando de que es un lector. Es un lector, es como que usted raye el lente que va a... ¿Ha visto los teléfonos inteligentes? Que usted hace una verificación visual ahora. Es lo mismo. O sea, hay un proceso biométrico atrás y procede de una lectura de información. Entonces, si usted daña a ese lector, el lector ya no va a poder realizar su labor, que es la lectura de la información, que en este caso sería la lectura de nuestra huella dactilar. En otros casos, en donde es huella visual, tuviéramos otros recursos, ¿no? Pero en este momento no es el caso para Honduras. Estamos hablando de una lectura de huella digital en un lector que si usted lo daña, el lector no va a poder hacer su trabajo. Y por ende no nos va a poder identificar en la base de datos y esa persona no va a poder votar. Y es muy factible el biométrico en estos lugares de las zonas rurales, por ejemplo, que era otra de las preocupaciones que teníamos por la falta de conectividad y por la falta de energía. Totalmente, es una inmensa debilidad. Pensaría que el Consejo Nacional Electoral ha hecho un trabajo respecto a llevar tecnología, a llevar energía, datos a estas zonas, a pesar de que los servicios de las telefónicas que nos sirven en Honduras tienen un gran alcance, pero no podemos obviar que hay zonas que por su geografía es muy difícil que una torre de telefonía haya sido instalada. Entonces, pero deberíamos de estar hablando de zonas muy retiradas del país, deberíamos de estar hablando incluso de zonas en donde la carga electoral quizás no sea tan determinante. Sin embargo, sí estaríamos de nuevo vulnerando el derecho que tenemos todos los hondureños de ir a elegir su país. Muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado y bueno, habernos explicado cómo se mueven las tendencias ya en lo que venía de los últimos días y pues en las últimas horas también. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a toda nuestra audiencia pues igual pedimos que sigan informándose del proceso digital y esta y otras entrevistas ya saben que pueden tenerlas a un solo clic de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.